Advertencia. El siguiente vídeo contiene spoilers en los videojuegos señalados. Hola, bienvenidos al Amicarium. En esta ocasión traemos para ustedes el iceberg de los juegos indie más perturbadores hasta la fecha. Hemos tenido algunos problemas técnicos durante estos días, pero continuaremos más tiempo por aquí. Así es. No hay nada que nos pueda detener. Excepto que tuvimos que llevar a Henry al veterinario y ahora nos demandaron porque infectó de un virus extraño a todo el personal de la clínica. ¿Qué le habrá pasado a Henry? ¿Quién sabe? Seguro es algo normal en zorras de Kepler. ¿Se les olvida que a mí también me ha mordido? Nivel 1. Among Us. Among Us es uno de los videojuegos más populares en los últimos años, tratándose de entrar a una nave con varios jugadores, cada uno con un color diferente de personaje, donde habrá uno, dos o tres impostores que se encargarán de sabotear la nave o asesinar a otros tripulantes. Si estás en el equipo de los tripulantes, tu labor es descubrir a los impostores. Si eres impostor, tu labor es acabar con la mayoría sin ser detectado. Ahora que lo pienso, ¿habrán impostores en nuestra nave? Minecraft. Minecraft es uno de los juegos más populares en la historia de los videojuegos, tuviendo sus inicios en 2011 de la mano de Natch. Ha sido protagonista de numerosas creepypastas, siendo la de Herobrine la más popular, o teorías sobre el mundo apocalíptico en que se habita. El objetivo de Minecraft va en entretener al jugador en la exploración del mundo, en la construcción de cualquier diseño que tenga en mente, o el combate entre jugadores o contra mobs. Realmente es un juego bastante divertido de jugar, además de representar la infancia de muchos. Yo lo jugaba de niña, me gustaba reproducir humanos para tenerlos en campos de concentración. ¿Sabían que incluso es posible reproducirlos entre familiares? Demasiado Minecraft por hoy. Terraria. El Minecraft 2D. Ouch. Terraria es un juego sandbox, de acción y aventura creado por Redigit y producido de forma independiente por el estudio Relogic. Tiene características tales como la exploración, la artesanía, la construcción de estructuras, combatir diversos monstruos y jefes. El juego también consiste en la creación de objetos y artefactos como espadas, pistolas, accesorios, etc. A diferencia del anterior juego mencionado, Terraria se enfoca más en derrotar a los jefes conforme vayas progresando, además de que Terraria cuenta con una de las mayores calificaciones en Steam, y proporcionando horas de diversión a sus jugadores. Rakuen. Rakuen es un juego de aventuras creado por Laura Sigihara, donde seremos un niño ingresado en un hospital, quien es curioso y amable, y está leyendo con su madre la historia de un libro muy importante en su familia, el Rakuen. Sin embargo, nuestro escenario a lo largo del videojuego no solo será el hospital. Poco a poco, descubriremos que hay todo un mundo de fantasía esperándonos y necesitaremos hacer un viaje a lo largo del mismo. Iremos conociendo al resto de pacientes y sabremos que hay algo más que debemos descubrir. A través de la exploración y los primeros puzzles y acertijos que nos muestra el juego veremos que la historia del hospital y sus pacientes es importante y junto con nuestra madre iniciaremos una aventura única, que nos permitirá viajar a un mundo diferente, a cuyos habitantes también echaremos una mano y en el que deberemos encontrar a Morisora, el guardián del bosque, para que cumpla nuestro deseo. Toad Moon. Toad Moon, de Freebird Games, comienza con la interrogante, si pudieras cumplir un deseo antes de partir, ¿cuál sería? Nuestro papel en el juego llega a través de dos científicos, la doctora Edo Rosalind y el doctor Neil Watts, quienes cuentan con una peculiar tecnología la cual permite cumplirles el último deseo a personas moribundas. ¿Cómo? Mediante la creación de recuerdos artificiales. Para lograrlo, los científicos tendrán que viajar a través de la conciencia del paciente, explorar sus memorias recientes llegando de manera hilada al punto más profundo de su conciencia. A partir de ahí, se podrá determinar qué retocar en la memoria, generando un recuerdo falso, pero lo suficientemente real en el imaginario del paciente que está a punto de partir. En esta ocasión, el paciente es un hombre que soñó toda su vida con viajar a la luna. Y es tarea nuestra cumplirle el deseo antes de que llegue su último respiro, donde nos daremos cuenta que cada persona es un mundo distinto.
Todo en este juego ha sido creado para llevarnos de la mano por una historia que esconde un mensaje de lo más emotivo, relacionado con el amor, la amistad y la vida misma. Starbound. Ah, el Terraria espacial. Ouch, pero es cierto. El argumento parte de un grave incidente en una fiesta de graduación que provocará la huida de nuestro personaje en una pequeña nave espacial dañada. El ataque alienígena ha acabado con la Tierra destruida y como náufragos en la inmensidad del espacio, llegaremos a un pequeño planeta que explorar. ¿No se parece a nuestra historia? Nada que ver, en fin, este juego nos incita a la exploración y combate en superficies 2D, la fórmula general es la misma que ya hemos visto, sobrevivir en un mundo hostil plagado de fauna y razas alienígenas, contactar con NPC amistosos, descubrir y obtener recursos con un sistema de minería que permite extraer multitud de materiales en nuestros paseos por la corteza y las profundidades de cada planeta, sean de temática boscosa, acuática, volcánica, helada, radiactiva o lo que imaginemos. Aún con todo esto, Starbound no llegó a plasmarse por mucho tiempo como un juego destacable, así que muchos jugadores eventualmente fueron abandonándolo. Stardew Valley. Stardew Valley es un juego de farmeo, donde tendrás tu propia granja heredada por tu abuelo y cosecharás cualquier fruta o verdura en el catálogo. Conforme avances, tendrás diversas tareas y nuevas cosechas según la estación. Es un juego divertido y tranquilizante de jugar. Cuenta con un sistema online de poder tener tu granja junto a un amigo, e incluso entablar matrimonio con esta persona o con algún otro NPC del pueblo, pudiendo tener hasta 2 hijos con tu pareja. Sí, recuerdo que tuvimos 2 niñas, aunque realmente solo estaban de adorno pues no contribuyen a nada. ¡Ey! Deja de bonquearme. El juego también abre la posibilidad del matrimonio entre el mismo sexo, donde ambos padres decidirían adoptar. Aunque lo perturbador en este juego es la posibilidad de deshacerte de tus hijos, convirtiéndolos en palomas durante la noche de Halloween y borrándole la memoria a tu pareja, como si nada hubiera ocurrido. Hollow Knight. Nah, mi nobis. Considerado uno de los mejores juegos indie jamás creados, Hollow Knight ofrece una jugabilidad bastante entretenida para pasar horas. Su ambiente oscuro y sus historias lo vuelven un ícono para el género. Hollow Knight es un juego estilo Metroidvania con un tipo de arte muy parecido al trabajo de Tim Burton, el cual consta de recorrer pasillos inundados de enemigos, obstáculos, jefes, saltos imposibles, power UPS, etc., en un mundo oscuro, tenebroso, con más de 140 tipos de enemigos que lo único que quieren es aniquilarte. El juego se convierte en un verdadero desafío, mientras vas avanzando cada vez más y más. Helltaker. Helltaker nos cuenta la historia de un chico que quiere tener un harem de chicas demonio, así que se atreve a adentrarse en las profundidades del infierno solo para cumplir su cometido. A lo largo del juego tenemos que enfrentarnos a distintos puzzles un poco complicados pero nada imposible de resolver. La historia nos la cuenta el demonio Belzebub y el juego tiene un tono humorístico que le viene bastante bien para hacer más ameno el juego. No obstante, puedes completar el juego en solo 1 hora. Nivel 2. Undertale. Undertale es un juego de rol de un solo jugador creado por Toby Fox. En Undertale, los jugadores asumen el papel de Frisk, un niño que cae en un mundo de monstruos y debe encontrar la manera de regresar a casa. A lo largo del juego, los jugadores se encontrarán con diferentes monstruos y tendrán que decidir si combatirlos o hablar con ellos. El jugador puede elegir entre matar a los monstruos o esparearlos, lo que tiene consecuencias significativas para la historia. El juego también tiene un círculo de amigos coloridos y carismáticos, como Papyrus y Sans. Undertale también tiene un sistema de karma que afecta cómo los personajes interactúan con el jugador a lo largo del juego. En general, Undertale es un juego de rol difícil pero muy interesantes y desafiantes. Aria's Story. La historia de Aria es un videojuego creado por Lidia, siendo un juego de aventura y terror donde Aria será la protagonista y una ratón de biblioteca, pues le encanta leer libros. Pero cierto día en cierta biblioteca particular, ella queda dormida y al despertar descubre que se encuentra en otra dimensión, donde el objetivo será salir de ahí a través de laberintos y puzzles.
Dependiendo de las acciones de Arya, puedes acabar en diversos finales. Pese a ser un juego de horror, donde la posibilidad de morir es latente, el juego ofrece un sentimiento agradable, pues los personajes tienden a ser interesantes, volviéndose en una especie de cuento de hadas oscuro. Si bien, es un juego que aclama ser perturbador, su bonito diseño, historia y banda sonora, lo vuelven revitalizante. The Mortal Fate. Noel The Mortal Fate es un juego desarrollado por Kanabo y Baka Game Magazine, donde seguiremos la historia de Noel Cerquetti, una mujer de alta clase quien también es una gran pianista, pero al perder en una competencia, decide realizar un trato con un demonio quien confía que podrá reorganizar su vida. Noel entonces descubre que los demonios pueden abusar de los tratos que efectúan, así que aprenderá a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Al inicio el juego puede parecer un poco confuso, pero asegura muchas horas de diversión y de una historia muy atractiva con elementos visuales interesantes. Little Witch Noveta. Little Witch Novita nos cuenta la historia de la pequeña bruja llegando a las inmediaciones del castillo abandonado y mostrando su convicción para poder llegar a la sala del trono, con la esperanza de hallar ahí las respuestas que necesita, saber quién es realmente. Un maullido la sorprende y seguidamente toma conciencia de que antes de poder avanzar, necesita encontrar al gato negro que le servirá de guía. Así comienza un viaje que la llevará a explorar las diferentes zonas en las que encontrará múltiples peligros y retos con la esperanza de encontrar las respuestas que busca. Este juego ha sido muy bien aceptado por los jugadores, además de tener un sistema similar a Dark Souls, pero con la carismática y linda protagonista. Sin embargo, los desarrolladores han incluido skins de Noveta un tanto provocadores tomando en cuenta que ella es una niña. Además, en su cuenta oficial de Twitter, también han publicado imágenes con tendencias bastante lolicon. Amnesia. La saga Penumbra son unos juegos de aventura en primera persona que deberemos recorrer unos entornos oscuros y tétricos resolviendo puzzles, con algunos momentos de acción en la primera entrega aunque bastante más diluidos en la segunda, en la que predominaba el sigilo. Posteriormente, se desarrolló Amnesia, una historia interesante y bien narrada que bebe y se enorgullece de hacerlo de la literatura de Lovecraft. Phasmophobia. Phasmophobia es un juego desarrollado por Kenare Games, el cual es una experiencia de terror cooperativo para 4 jugadores en la que, en esencia, deberemos adentrarnos en una casa o unas instalaciones, observar y escuchar lo que está pasando, hacer unos cuantos experimentos y, una vez reunidas las pruebas suficientes, abandonar el edificio. La inmersión es interesante, pues los protagonistas seremos nosotros mismos y nuestros amigos, mientras investigamos los horrores que se nos vayan presentando. Además, mientras más tardemos en reunir las pistas o entender qué está pasando, estaremos expuestos a más manifestaciones y actividad paranormal. Es decir, es entonces cuando a los jugadores le entran los agobios. Llegado el momento, el fantasma se manifestará de manera corpórea, y eso solo significa que, literalmente, habremos perdido la cordura, y que nuestra vida está en juego. En Phasmophobia nos enfrentamos a fantasmas enojados con solo linternas y grabadoras, no tenemos poderes especiales, dependerá de nosotros resolver pronto el misterio o sucumbir ante seres paranormales. Una de las fantasmas resulta ser el espíritu de Jennifer García, con quien podríamos comunicarnos con la Ouija. Who is Lila? You is Lala es un juego desarrollado por Garage Gitan, donde el protagonista despierta una y otra vez en el salón de su casa. De pie, en medio del escenario, el protagonista recita siempre el mismo soliloquio. Hay algo triste en Will, pero también algo terrorífico. Aquí no estamos ante una persona con dificultad para socializar, sino ante lo que parece un cascarón vacío, un joven incapaz de sentir y actuar como un ser humano, que necesita pensar de forma consciente en el movimiento de cada uno de los músculos de su cara antes de poder devolver una simple sonrisa. Y si Will sonríe es porque quiere algo. La mayoría de las veces no es nada bueno. Somos los músculos faciales de Will, quien tiene que mentir, manipular y amenazar para evitar que las sospechas recaigan sobre su persona, porque nuestras expresiones tienen consecuencias. The Coma. The Coma es un juego de terror y aventuras creado por el estudio independiente Digerati.
En The Coma, los jugadores asumen el papel de Yongo, un estudiante de secundaria que se despierta en un hospital después de un accidente. Yongo debe encontrar una manera de escapar del hospital y descubrir la verdad sobre lo que le pasó. My Big Sister. My Big Sister fue realizado por Stranga Games, donde la historia gira en torno a Lucia, una pequeña niña de 12 años que tiene una relación de amor-odio con su hermana mayor. Pese a ser la más joven de la familia, Lucia demuestra ser muy despierta para su edad, pero es demasiado sarcástica y con un humor retorcido. Desgraciadamente, la tranquilidad de su día a día se ve interrumpida cuando una noche su hermana es herida y ambas son secuestradas. Sin explicación alguna sobre los motivos de sus captores, Lucia se ve obligada a hacer todo el trabajo sucio para ayudar a su hermana y volver juntas y de una pieza a su hogar. ¿El problema? Sombría, su hermana, ha sido transformada en una especie de monstruo y solo nuestra joven protagonista es capaz de romper dicha maldición o reforzarla y condenarla. Para colmo de males, todo se irá complicando hasta el punto de que dude sobre quién es o si ya ha pasado por todo esto antes. Darkwood. Darkwood es un juego de terror de supervivencia con elementos de rol, creado por el estudio independiente Polish Acid Wizard Studio. En Darkwood, los jugadores asumen el papel de un personaje que se adentra en un bosque oscuro y misterioso. El juego tiene un buen nivel de estrategia y es necesario planificar cada movimiento carefully. La estética del juego y el ambiente general son muy oscuros, lo que agrega un nivel de tensión y suspenso al juego. Además, Darkwood tiene una gran cantidad de secretos y misterios por descubrir, lo que lo hace un juego muy interesante y challenge. En general, Darkwood es un juego difícil pero interesante que se centra en la supervivencia y el horror. Angels of Death. Angels of Death comienza cuando la protagonista se despierta en lo que parece ser un hospital sin saber muy bien qué está pasando. El azar ha hecho que realmente se encuentre en el hogar de un asesino en serie y, contra todo pronóstico, la chica busca ser asesinada porque ha perdido la razón para vivir. Sin embargo, el asesino, Zack, está realmente prisionero dentro de un extraño y complejo edificio y solo quiere escapar de allí. Juntos prometen ayudarse para huir y él así cumplirá con el deseo de ella a la salida. Para la fortuna de Zack, retiene una mente privilegiada y es capaz de resolver los puzzles de la mazmorra en la que se encuentra. Pero no solo tendrán que escapar de trampas y cerrojos imposibles, sino que tendrán que lidiar con otros asesinos que nos esperan en cada planta del edificio. El juego incluso tuvo una serie animada posteriormente. Bendy and the Ink Machine. Bendy and the Ink Machine es un videojuego de terror y misterio desarrollado y publicado por Joey True Studios. El juego sigue a un animador llamado Henry Stan, que recibe una carta de un viejo amigo llamado Joey True, invitándolo a visitar su nuevo estudio de animación. Al llegar, Henry se da cuenta de que el estudio está abandonado y la máquina de impresión está en mal estado. Henry debe reparar la máquina e intentar escapar del estudio, mientras se enfrenta a entes malvados creados por la tinta. Bendy and the Ink Machine tiene un estilo de arte único y cautivador, con una estética similar al arte de las animaciones de la década de 1920. El juego presenta una combinación de elementos de terror y misterio, lo que lo hace muy emocionante de jugar. Además, la historia del juego es muy interesante y cuenta con un reparto de personajes memorables. Agatha Knife. El cuchillo de Agatha es desarrollado por Mango Protocol, donde veremos la historia de una niña de 7 años cuya vida transcurre en la carnicería de su madre. Ahí, se encarga de mimar a sus tiernos animalitos cada noche hasta el amanecer, momento en el que acaba con ellos para convertirlos en sabrosas hamburguesas. Agatha haría cualquier cosa para que el negocio familiar siga prosperando. No le importa vivir en la trastienda y hasta considera innecesario que su madre le pague por su trabajo. Pero las cosas no van demasiado bien para la carnicería y la madre de Agatha decide ir a la iglesia a rezar con la esperanza de que el negocio mejore. Ahí conoceremos a un señor, con cierto aire a Marilyn Manson, que nos aconsejará crear nuestra propia religión y así salvar nuestro negocio. A partir de aquí iremos conociendo a diversos personajes que nos irán ayudando a construir nuestra religión, el carnivorismo.
El juego se convierte en una sátira con una fuerte crítica social a las organizaciones privadas, a la religión y a los carnívoros y veganos, e incluso hace referencia a la transfobia y el abandono y maltrato animal. El juego hace gala además de diálogos bien construidos. No será raro que nos encontremos con conversaciones donde se reivindica la libertad de que cada uno sea como quiera ser, de no prejuzgar a los demás por su apariencia física o de que cada uno pueda elegir su profesión sin imposiciones. También es importante destacar la coherencia narrativa de Agatha Naff. Agatha nos advertirá en ocasiones, rompiendo la cuarta pared, si queremos acceder, por ejemplo, a la casa de alguien que no conocemos de nada. Además, todas nuestras acciones tienen consecuencias inmediatas y si hacemos una pregunta impertinente a cualquier personaje, este nos podrá reprender por ello o Agatha decidirá no volver a hablar con él. Slenderman. Slenderman es un juego de terror y aventuras creado por Mark J. Hadley. En Slenderman, los jugadores asumen el papel de una persona que se encuentra en un bosque oscuro. Su tarea es encontrar 8 pajes y escapar del famoso personaje, Slenderman. Como algunos sabrán, Slenderman es uno de los creepypastas más famosos del internet, tal que incluso llegó a influir en un hecho real, donde un par de niñas atraparon y asesinaron a otra niña como sacrificio al Slenderman. Nivel 3. Alice Mare. Espero traigan equipo de buceo, porque ahora toca sumergirnos bajo el mar. Pero si estamos en una nave en el espacio, ¿de cuál mar hablas? Alice Mare es un videojuego de puzzles y acción en 3D desarrollado por Tampiquel en 2016. En Alice Mare, el jugador toma el papel de una joven llamada Alice, que está encarcelada en un mundo de pesadilla y debe encontrar una manera de escapar. Para lograrlo, debe resolver una serie de puzzles que le permitirán conseguir objetos para defenderse y abrirse paso a través de los obstáculos que se encuentran en su camino. El juego tiene un estilo de arte único y estética oscura, lo que lo hace muy diferente de otros juegos de puzzles y acción. Además, Alice Mare presenta una historia oscura y misteriosa, lo que lo hace muy emocionante de jugar. Ben and Ed. Ben and Ed nos habla sobre 2 amigos un tanto extraños, el cual uno es un niño y el otro un zombie que tomará el protagonismo total en esta travesía. El niño es secuestrado por unos mafiosos y nuestro personaje sería sometido a tener que participar en un programa de televisión llamado Van Dad, donde para recuperar a nuestro amigo deberá correr y pasar un montón de pruebas, puzzles, etc. No solo es una carrera a lo que se enfrenta. Dentro de estas carreras tendremos muchos obstáculos que tratarán de destrozar nuestro personaje por completo. Ya que somos un zombie, esa es una ventaja. Si perdemos los brazos podemos seguir, si perdemos los pies nos podemos arrastrar, si perdemos la cabeza el personaje puede recogerla y colocarla de nuevo. Sin embargo, Ben and Ed cuenta con uno de los finales más bizarros de los videojuegos, pues luego de concluirlo y llegar al final, cuando finalmente Ben se puede reunir con Ed, el zombie termina por devorarse a su amigo, pues su naturaleza como zombie lo obliga a querer comérselo, dejando al jugador con una mueca de desagrado. The Unholy Trinity. The Unholy Trinity es desarrollado por Airdorf Games, donde jugaremos como un sacerdote tratando de ejecutar un exorcismo, previniendo que un demonio mayor se manifieste. John Ward debe completar el exorcismo de Amy Martin, una joven de solo 17 años que ya ha matado a sus padres y al superior de John en un exorcismo previo. John llega a casa de los Martin, pero Amy lo ataca y escapa. En el ático, John encuentra un arma cargada con un mensaje que le incita a matarla. Sin embargo, hay varias posibilidades de disparo, pues el padre tiene mala puntería y puede dispararle a Amy, a un venado, a una figura oscura, o a un monstruo que sería el mismísimo chupacabras. El juego cuenta con 3 capítulos, haciendo referencia a la Trinidad impía, cada uno con un jefe oculto y una historia diferente. Off. Off es creado por Uncreative Funtime, un colectivo formado por Morris Ghost. La trama nos indica ayudar al bateador para purificar el mundo del juego de los espectros que lo invaden. El bateador recorre con nuestra ayuda todas las zonas que conforman este mundo,
enfrentándose a los espectros para purificar el entorno, el cual está conformado de manera diferente al nuestro. En este mundo, los elementos son carne, metal, plástico, humo y azúcar. La historia resulta un poco confusa e inquietante en un inicio, pero conforme se avanza, la historia resulta inquietante y surrealista en muchos aspectos. Existe una teoría acerca de la historia oculta en este juego, y es que sería un niño que toda su vida lleva encerrado en una habitación de hospital, con un padre ausente y una madre que lo cuida, por lo que crea amigos imaginarios, pero su enfermedad empeora y lleva un tiempo en estado de coma. En ese momento, crea un mundo propio junto a sus amigos imaginarios en donde su madre es la reina y cada personaje representa una emoción o estado de la mente del niño. El juego comienza cuando, de alguna manera, el joven se entera que su padre viene a apagar las máquinas que lo mantienen con vida, o son los últimos minutos de vida de su cerebro que crean él como la figura de su padre distante, el bateador, quien borra poco a poco su existencia. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's es un súper popular y conocido videojuego de terror y supervivencia desarrollado por Scott Cawthon. La historia tiene lugar en un restaurante de pizza llamado Freddy Fazbear's Pizza, donde los jugadores deben sobrevivir a 5 noches de terror junto a los animatrónicos del local. Todo comienza en la pizzería que en los años 80 triunfa con las funciones de una especie de robots gigantes con formas de animales que amenizan las veladas. El protagonista en este caso es un niño que le tiene verdadero terror a los animatrónicos. Tendremos que superar noche tras noche las horribles pesadillas que le causan. A medida que avanzamos y vamos superando noches, iremos desbloqueando pequeños minijuegos donde descubriremos que su hermano mayor y sus amigos se divierten burlándose de él por su miedo a los animatrónicos del restaurante, llegando incluso a ponerse caretas de los robots para asustarle en repetidas ocasiones. El día de su cumpleaños, la celebración tiene lugar en la Freddy's, donde el hermano del niño y sus amigos deciden dar un paso más en sus macabras bromas, así que suben al niño al escenario, en el cual uno de los animatrónicos está dando su función. El niño, llorando, es obligado a meter su cabeza en la boca de Freddy. Las risas y burlas se ensordecen cuando Freddy cierra fuertemente su boca con la cabeza del niño dentro. Esto no es más que el comienzo de una historia todavía más oscura y retorcida que tendría lugar a lo largo del resto de la saga de videojuegos. 12 Minutes. 12 Minutes es un videojuego de aventura y misterio, desarrollado por Luis Antonio y Anna Podekrat, y publicado por Annapurna Interactive. El juego se basa en un ciclo de 12 minutos que se repite una y otra vez, y los jugadores deben utilizar su astucia y recursos para resolver el misterio detrás del ciclo. En el juego, el jugador asume el papel de un marido que llega a casa después de una jornada de trabajo, donde se encuentra con su esposa y planean una cena. Su esposa parece querer confesarle algo importante, pero en ello, alguien toca la puerta y termina por asesinarlos a ambos. Posteriormente, el jugador nuevamente se encuentra en la entrada de su departamento, el marido se encuentra confundido y vuelve a revivir el mismo momento. Haga lo que haga, el ciclo se repite una y otra vez, por lo que harto de lo que ocurre, decide investigar más a fondo, descubriendo un oscuro secreto familiar que, dependiendo las decisiones del jugador, obtendrá diversos finales. ¿No era ese uno de los juegos norteños? Es un poco incómodo que hablemos de estos juegos con 2 hermanos en la nave. ¿Dije algo gracioso? Blasphemous. Blasphemous es un juego desarrollado por The Game Kitchen de estilo Metroidvania, donde una terrible maldición llamada El Milagro ha caído sobre la tierra de Custodia y sobre todos sus habitantes. El protagonista, a quien se denomina como el penitente, único superviviente de la Hermandad del Lamento Mudo, que lleva una máscara y un casco que consiste en una corona de espinas y un capirote metálico, se encuentra atrapado en un ciclo de penitencia donde muere y resucita constantemente, por lo que debe hacer frente a su particular vía crucis y llegar al origen de su angustia, con el que no solo acabaría con esta, también terminaría con la maldición que alberga Custodia. Ivy.
Ivy es un juego desarrollado por Cory, donde seguimos la historia de Ivy, quien es una pequeña niña que un día acompaña a sus padres a una galería de arte para ver las obras del misterioso Weisger Tena. Tras encontrar una pintura cuyo nombre no entiende, Ivy descubre que está sola en la galería y comienzan a ocurrir cosas extrañas. Las pinturas parecen cobrar vida y algunas de ellas quieren lastimarla. Explorando la galería encontramos dos personas más, Gary y Mary. Él es un joven adulto y ella es una niña aparentemente de la misma edad que la protagonista. La obligación que Gary siente de proteger a las chicas a pesar del miedo que tiene, el extraño comportamiento de Mary y el apego que desarrolla Ivy hacia cualquiera de ellos son el corazón del juego. Nuestras decisiones al respecto son las que determinan cómo acaba la aventura. Doki Doki Literature Club. Doki Doki Literature Club es un videojuego romántico y de terror desarrollado por Team Salvato. En este juego, los jugadores asumen el papel de un joven quien se une al club de literatura en su escuela. Al unirse al club, el protagonista conoce a 4 chicas, Sayori, Natsuki, Yuri y Mónica. A medida que avanza la historia, el protagonista empieza a darse cuenta que hay algo raro ahí, como si hubieran cosas fuera de lugar. Hasta que ocurre el incidente de Sayori, es que descubre la verdadera naturaleza de Mónica y sus verdaderas intenciones, quien además es capaz de romper la cuarta pared y referirse al jugador por lo que es, un jugador, no un personaje dentro del juego. El juego trata temas como la depresión, la ansiedad, la soledad y la vida. Needy Streamer Overload. En Needy Streamer Overload, es como si estuviésemos en un ordenador distinto y, ahí, veremos una interfaz muy completa y bastante intuitiva. Con unos colores muy atractivos y un pixel art precioso, veremos que la protagonista hará lo que le digamos con tal de triunfar, pero hay veces que parece que estamos nosotros a su merced. El día está distribuido entre mañana, tarde y noche, siendo este último en donde la protagonista hará streaming y podremos decidir qué tema querrá el que sea el protagonista del streaming. Una vez ahí, seremos los encargados de moderar el chat y de elegir preguntas de las personas que ahí se encuentran. Con esto iremos pasando los días y tendremos que ir consiguiendo distintos objetivos dentro del juego y de no lograrlos, veremos finales diferentes y nuestro juego se verá interrumpido. Desde tener una relación sana y amorosa, hasta caer a las drogas y a los problemas mentales. Todo esto lo abarca este título y dependiendo de las acciones que le ordenemos podremos ir viendo cómo su barra en distintas necesidades va aumentando o disminuyendo. Con esto te da muchísima amplitud a lo que a la historia se refiere. ¿Qué tipo de historia quieres hoy? ¿Intentar mantener una relación perfecta? ¿Hará que acabe creyéndose sus propias mentiras? ¿Que acabe siendo ninfómana? Needy Streamer Overload hace una sátira a la vida de un streamer, dejando a un lado el hobby y enfocándose más en ello como un trabajo. Pasando por etapas de depresión, soledad, angustia, ansiedad, tornando su vida más oscura y sin sentido. Vaya, creo que tengo ganas de volverme streamer ahora. ¿No querías ser VTuber? Limbo. Limbo es un juego desarrollado por Pleiad, en donde tomaremos control de un niño que busca a su hermana perdida en un ambiente hostil, monócromo y lúgubre. Deberá superar desafíos, evadiendo obstáculos y completando puzzles, hasta llegar a donde se encuentra su hermana. Como tal, queda a imaginación del jugador hacerse la idea de lo que está ocurriendo, siendo una de las teorías más acertadas, que ambos niños murieron, pero fueron separados por fuerzas oscuras, por lo que el hermano debe atravesar el limbo hasta llegar donde se encuentra ella y poder descansar en paz. Hello. Es un juego hecho por Ryuichi Tachibana y cuenta hasta con 30 finales, donde casi por cualquier acción del jugador, obtendremos un final diferente. Aquí, el protagonista será Kazuki, quien vive solo en su apartamento, donde recibe extrañas llamadas telefónicas y comenzarían a suceder cosas extrañas y confusas. 30 días atrás, la novia de Kazuki falleció en un accidente, así que ha experimentado una larga depresión desde entonces. Luego de las llamadas telefónicas,
Pareciera que quien llama es su novia fallecida, generando algunos sustos al protagonista. Dependiendo de cada acción, como ya se mencionó, obtendrás alguno de los 30 finales, donde solo uno es el final verdadero y habrían hasta 5 finales malos. Nivel 4. Clea. Clea es un juego desarrollado por Enrolled Mouse, donde jugaremos como Clea, quien debe escapar de la mansión llena de espectros junto con su pequeño hermano. El jugador debe tener cuidado, pues el ruido puede alertar a los espectros, mismos que aparecieron de pronto debido a un tipo de ritual realizado por sus padres. El objetivo será escapar y no ser visto por los espectros, deduciendo e investigando lo que está ocurriendo. El juego hace referencia a la depresión y al suicidio, y aunque su estilo pueda ser interesante, puede ser engañoso. Makoto Mobius. Makoto Mobius fue desarrollado por Charon, donde seguiremos la historia de Wotaro, quien buscará salvar a su compañera de clase, Makoto, de su inevitable muerte. Para lograrlo, Wotaro habla con Mikio, la mejor amiga de Makoto, quien le comenta de un misterioso hechizo que le permitirá volver en el tiempo. Dependiendo las acciones de Wotaro, podríamos obtener hasta 7 finales. En uno de ellos, podemos observar más o menos lo que debió haber ocurrido en primer lugar con Makoto, pues vemos por la ventana que el padre de Makoto entra a su habitación con la intención de abusar sexualmente de ella para después acabar con la vida de ambos, pero no lo consigue, así que solo asesina a su hija. En los demás finales, básicamente no hay ninguna salida feliz, pues prácticamente en todas las opciones, Makoto termina muriendo de una u otra forma, incluso demostrando su obsesión con su padre desde que su madre la abandonó, o donde Mikio también estaría obsesionada con Makoto. World of Horror. World of Horror fue desarrollado por Pantas, con guión de Cassandra Kho, famosa por su literatura de ciencia ficción y terror con inspiración en Lovecraft y Junji Ito. Cada partida comienza del mismo modo, con el personaje de una de las 3 historias predeterminadas en su apartamento, donde puede cambiarse de ropa, ver en la televisión las noticias macabras que ocurren en Shiokaba, y entrar a la habitación donde, cual detective de novela policíaca, tiene 5 casos de sucesos extraños que investigar para descubrir lo que está pasando. La historia nos lleva a un instituto en el que los rumores dicen que una chica con la boca rajada y armada con unas tijeras está haciendo desaparecer a los estudiantes. Un amigo del protagonista de esta trama ha desaparecido dejando tras de sí una agenda personal en la que habla del caso y de un ritual. Nuestro objetivo es ir explorando las distintas salas del instituto y averiguar el misterio. Pero debemos tener cuidado, pues prácticamente cualquier NPC en este juego será enemigo nuestro. Black Souls. Black Souls es un juego que busca inspiración justamente en su homónimo, Dark Souls, usando también referencias de escritores europeos de fantasía y del mismo Lovecraft. En Black Souls, el jugador es un no muerto, que ha despertado en algún sitio de una cárcel del Imperio Perdido. Ha sido liberado ni más ni menos que por Juana de Arco, pero eventualmente es asesinada por un dragón. Ahora, el objetivo será infiltrarse en el Imperio Perdido y derrotar a la Cenicienta, que estaría liberando un humo maligno que convierte a las personas en monstruos. A lo largo del juego, conoceremos otros personajes típicos de cuentos infantiles como Hansel y Gretel, Blancanieves o Caperucita Roja, pero de manera oscura y muchas veces como enemigos. Guadalajara. Guadalajara es otro juego de RPG Maker creado por Deep Sea Prisoner. Al iniciar el juego, una chica que se hace llamar la Bruja del Mar te dará la bienvenida y te invita a escuchar una historia sobre una joven chica que amaba al mar y que se envolvió en una gran aventura para lograr salvarlo. Guadalajara despierta de su siesta en su barco, donde tendrá que navegar a través del mar con destino a su hogar natal, un pueblo debajo del mar, hasta que, en unas rocas encuentres al Romeo de esta historia. Samekichi es un chico tiburón que se presentará de una forma agresiva hacia Guadalajara, diciéndole que nunca debió haber vuelto. Después de un viaje no muy largo, finalmente llegará al pueblo marino donde al llegar al castillo, le revelan que otro reino les ha declarado la guerra, así que Guadalajara debe reparar la barrera marina antes de que sea tarde.
Lo perturbador en este juego viene en cada uno de los posibles finales, donde Guadalajara puede morir devorada por una orca, puede ser violada y asesinada por uno de sus familiares, o cometer suicidio al no sentirse satisfecha con sus acciones. En cualquiera de los finales, no le espera nada alentador a Guadalajara. Dreaming Mary. En el juego de Dreaming Mary, seguiremos la historia de Mary, una niña de unos 12 años con un extraño poder, capaz de crear un mundo tangible a través de los sueños. Este poder le vino dado de su madre, que tenía la misma habilidad que ella y que, cuando se dio cuenta de que podía utilizarlo también, decidió enseñarle a controlarlo para que en un futuro no se viera envuelta por la oscuridad de las pesadillas. Por desgracia, su madre falleció poco tiempo después de comenzar su entrenamiento. Es aquí cuando la desgracia y el miedo aparecen en su vida hasta que su pequeño mundo comienza a desmoronarse. Dreaming Mary nos habla del abuso sexual y la depresión de una manera muy dulce y subliminal, ayudando a discernir que, por mucho que el aspecto sea adorable y alegre, puede haber algo mucho más oscuro detrás. Mary vive con miedo a su padre, odia su realidad. Es por ello siempre busca ocultarse en los sueños, ya que durmiendo evita sentir el dolor de saber que su padre le trata como mujer y no como niña. Su tío es el único que le trata como una niña, el único que intenta ayudarle cada vez que va y el único pilar que le mantiene cuerda en la vida real, siendo sus visitas el pequeño motivo por el que se despierta por las mañanas. Cuando la madre de Mary murió después de enseñarle lo poco que sabía, su padre comenzó a verla como un sustituto de esta, comenzando a tener encuentros indecentes con ella. Tanto el tutor como la sirvienta de Mary guardaban el secreto y miraban para otro lado, de ahí que en los sueños de la pobre niña los vea como horribles monstruos. Este es el punto fuerte del juego, ya que radica en su capacidad para provocar tensión con un aspecto de fantasía y niñez. Nivel 5. Corpse Party. Corpse Party fue creado por Makoto Kidoan y desarrollado por Jem Grigri. Nos ambientamos en una escuela preparatoria que fue cerrada década atrás debido a los asesinatos y desapariciones de algunos de los estudiantes. En la actualidad, otra escuela fue construida sobre los cimientos de aquella escuela destruida. En una noche de tormenta, un grupo de estudiantes y una profesora se reúnen en la escuela para invocar un hechizo que supuestamente les haría amigos para siempre. Justo después de hacerlo, un terremoto repentino les transporta a un mundo alternativo, quedando encerrados en una versión deteriorada y maldita de la escuela sepultada. Uno de los protagonistas es Satoshi Mochida, un estudiante tímido pero amable, que es objeto de burla por su naturaleza cobarde. Satoshi, junto a otros de sus compañeros de clase, deberán resolver los misterios hasta poder escapar de ahí. Llegamos a tener hasta 9 protagonistas en esta historia. El juego nos muestra varios finales malos posibles, donde en la mayoría hay alguno de los estudiantes perdiendo la vida en atroces condiciones. Corpse Party sería el juego que inspiró a múltiples juegos RPG de horror como los ya mencionados, Ivy y Guadalajara, o los que estaremos por mencionar como Yume Nikki o Magical Castle. Omori. Omori es un videojuego desarrollado por Omocat, donde tomaremos control de Omori, un niño en un mundo de ensueño donde jugará eternamente con sus mejores amigos. Al despertar, descubrimos que somos un Ni y estaremos pasando un duro momento de depresión debido al fallecimiento de su hermana, Mari, hace ya 3 años. Sunny dejó de comunicarse con sus amigos, se quedó completamente encerrado en su propio mundo, donde cada vez que duerme, revive o recrea hermosos momentos de fantasía, pero siempre habiendo una criatura hostil y perturbadora persiguiéndolo, una criatura que puede describirse como la culpa. El juego nos muestra la depresión, la soledad, la ansiedad, y todo lo que un trauma puede generar en la mente de una persona joven, buscando aislarse completamente de todos y buscando su autodestrucción. Conforme avanza el juego, Sunny deberá tomar una importante decisión, quedarse en sus propios sueños, o tratar de superar sus traumas sobre la muerte de su hermana. En cualquier caso,
le esperan momentos difíciles. Omori mezcla elementos graciosos y agradables y coloridos, pero mezcla el horror y terror e incluso puntos demasiado bizarros y grotescos como la idea de destripar a tu propio gato, dejando al jugador con una desagradable sensación. Pese a que el juego fue atacado sin fundamento por algunas comunidades, no dejó de ser un ícono en el entretenimiento de horror indie y hoy día se ubica como uno de los mejores juegos de su área. The Coffin of Andy and Leyley. El ataúd de Andy y Leyley es un juego aún en desarrollo por K9 Studio y por Nemley. Este juego ha levantado mucha polémica recientemente debido a ciertas acciones de los protagonistas, Andrew y Ashley. La historia nos presenta a un par de hermanos que se encuentran encerrados en un departamento debido a un problema sanitario que invadió al edificio. Sus padres deciden dejarlos a su suerte, y deben sobrevivir con cualquier cosa que tengan, pero han pasado 3 meses y el hambre empieza a mermar sus ideas. Cierto día, uno de sus vecinos invoca a un demonio, ellos deciden investigar, y descubren que el demonio ha matado a su vecino. Con el hambre encima, Ashley decide comerse al individuo con tal de sobrevivir más tiempo. El juego involucra el canibalismo como esquema de supervivencia, pero también muestra la personalidad retorcida y tóxica de Ashley sobre su hermano Andrew, llegando incluso a ser sumamente posesiva y celosa con él. A lo que llegaríamos al punto donde podrían tener relaciones sexuales, después de haber asesinado a sus padres y habérselos comido de paso. Aunque el incesto está implícito en este juego, es una opción que el jugador puede evadir, pero al estar el juego aún en desarrollo, no sabemos si uno de los finales involucre necesariamente este camino. Otro juego norteño. Espero que la gente no vaya a hacerse falsas ideas de ustedes por su similitud con ciertos populares hermanos albinos. Oh, Ramírez, ¿quieres saber por qué Henry te mordió la última vez? Mejor dejo de insinuar mis sospechas. Nivel 6. Yume Nikki. Yume Nikki fue desarrollado por Kikiyama, donde jugaremos en los sueños de una hikikomori llamada Madotsuki, contemplando visiones bizarras y surrealistas a libre interpretación del jugador. Todo el ambiente provoca inconformidad en el jugador, siendo ese su objetivo, poder observar lo crudos que pueden ser los sueños de Madotsuki. Los eventos que acontecen en su mundo carecen de sentido, son desagradables y espeluznantes, hay personajes sin rostro, deshumanizados, otros que emiten extraños sonidos. Algunos mutan o sangran al interactuar con ellos y no solo los personajes dan grima, también desprenden esa sensación algunos niveles como el mundo de los ojos, que está repleto de partes del cuerpo desmembradas y ensangrentadas. Los objetos no se quedan atrás, pues con algunos se pueden desde matar a los NPC hasta convertir el pelo de la protagonista en excremento. Afortunadamente, los jugadores pueden decidir cuándo despertar de la pesadilla, ya que en cualquier momento de la partida pueden volver a la habitación de Madotsuki y descansar un rato antes de volver a empezar. Además de como reposo, sirve también como punto de control al que volver en caso de acabar perdido por los rincones del macabro mundo onírico. Pese a lo bizarro que es Yume Nikki, es considerado un juego de culto en la temática, e incluso provocó la inspiración a muchos otros juegos indie posteriores, como ocurrió con Corpse Party. Yume Tuki. Yume Tuki es una secuela de Yume Nikki realizada por fans, donde la protagonista es Urotsuki, quien también tendrá sueños espeluznantes como su antecesora. La diferencia es que ahora el mundo es mucho más grande que Yume Nikki, ya que este juego contó con más desarrolladores independientes, buscando expandir el universo de Yume Nikki. Ambos juegos sin duda pueden afectar los sueños del propio jugador, provocándole pesadillas e incluso mareos y vómito debido al ambiente, por lo que se recomienda tomarse algunos descansos. Flesh Shield. Flesh Shield es un juego con una temática bizarra desarrollado por Bleed, donde jugaremos como un hijo pequeño de un horror de Eldritch, dispuesto a crecer y convertirse en un auténtico horror por sí mismo. Así que tendrá que viajar al mundo humano para comprender cosas que en su mundo no existen, y para conseguirlo, deberá desmembrar cuerpos y usar extremidades de otros humanos para crear su propio cuerpo.
El protagonista parece no ser consciente de lo que ocurre ahí fuera, simplemente analiza el comportamiento humano conforme los va devorando, dejando una sensación seca en el jugador. Fleschil tuvo inspiración en Yume Nikki, por lo que el ambiente desagradable a la vista del jugador está presente en todo momento, pero acompañado de las acciones de desmembramiento con tal de convertirse en una auténtica criatura del infierno. Mojeko Castle. De los creadores de Guadalajara, llega con nosotros, Magico Castle. La historia sigue a Yonaka Kurai, un estudiante de preparatoria que se dirige a casa en metro por la llegada de su hermano tras una larga ausencia. Al no faltar demasiado, decide dormir hasta que el tren llegue a su destino, pero al despertarse, se encuentra en una estación conocida simplemente como Mojeko. Yonaka, confundida, decide explorar la zona, la cual le es completamente desconocida ya que nunca había oído nada de ella. Termina en la entrada de un bosque, y justo antes de regresar, tras un poderoso rugido, una criatura amarilla aparece frente a ella. La criatura, aparentemente inofensiva, resulta ser pervertida y se acerca a Yonaka, y luego llama a su grupo para intentar atraparla. Entonces Yonaka es forzada a adentrarse más en el bosque hasta perderlos. Una vez sola, reflexiona sobre su situación, hasta que ve a lo lejos un gran castillo. Al no tener más opción, se mete en él. Ya dentro, la puerta principal es cerrada, y las criaturas amarillas vuelven en escena, revelando que son mojecos. El juego presenta varios finales malos, amén de insinuaciones perversas a lo largo de la historia, siendo algunas de ellas donde la protagonista es acorralada, violada, devorada por los mojecos, o donde múltiples larvas de mojeco penetran su cuerpo y sirviendo como incubadora para futuros mojecos. En cierta habitación, Yonaka confiesa también tener sentimientos amorosos por su hermano, aunque alega que se denomina amor puro, al considerarlo el hombre perfecto, pues fue quien estuvo con ella por muchos años. No obstante, su hermano también sería un factor para un final malo una vez consigue escapar del castillo. ¿No ibas a decir algo? Qué sucio está el suelo, debo ir por la escoba. Finalmente, la personalidad de la mojeko femenina es la de un jefe violento que devora y asesina a otros mojecos por mera diversión, siendo temida incluso por el propio rey mojeko. Mad Father. En Mad Father, juego desarrollado por Zen, tendremos control sobre Aya, la tierna hija de 11 años de un científico, y cuya madre habría fallecido tiempo atrás por una enfermedad. Todas las noches, Aya escucha ruidos escalofriantes de animales y personas provenientes del laboratorio de su padre al que tiene prohibido entrar, pero Aya ignora y pretende que no sabe sobre los experimentos de su padre ni su relación con María, la criada, porque ama a su padre por sobre todo. El juego inicia la noche antes del aniversario de la muerte de la madre de Aya. Es aquí donde escucha el grito desgarrador de su padre, y al intentar llegar con él, se encuentra con algunos sujetos de prueba que escaparon del laboratorio. Espantada, regresa a su habitación donde se encuentra con un misterioso vendedor llamado Obre, quien le dice que debido a una maldición las personas que murieron por culpa de los experimentos de su padre han regresado para vengarse. Aya, aún sabiendo la verdad, intentará salvar a su padre, quien simplemente estaba obsesionado por crear muñecos con partes humanas de sus víctimas, llegando al punto de locura de querer utilizar a su propia hija como recipiente para su madre. Pese a la locura, Aya decide no odiar a su padre por lo que hizo, e incluso después de todos los acontecimientos del juego, ella pareciera seguir sus mismos pasos, trabajando como doctora en un lugar apartado, donde sus consultas serían gratuitas, solo para secuestrar a sus pacientes y recrear lo mismo que su padre hacía. Witch House. La Casa de la Bruja fue desarrollado por Fumi con inspiración al anteriormente mencionado, Ivy. En este juego, tendremos control de Viola, una chica de 13 años que se encontró atrapada en la Casa de la Bruja y buscaría escapar desafinando puzzles y enemigos peligrosos. Viola debe ser cautelosa, pues cualquier mala decisión le puede costar la vida. Mientras Viola avanza, ella poco a poco va encontrando entradas de un diario esparcidas por la casa, quien más tarde es revelado que serían de la bruja llamada Ellen, la cual padecía de una horrible enfermedad.
La bruja habría hecho un pacto con un demonio, quien le dijo que para curarse debía entregarle más personas, así el demonio se las comería y cuando fuera lo suficientemente fuerte, devolvería a Ellen a la normalidad. Viola en su exploración debe realizar actos atroces sobre otras entidades del juego, criaturas inocentes que no merecían el destino que les tocó, pero Viola necesita hacerlo para poder seguir adelante. Este juego cuenta con uno de los finales más atroces y crudos posibles, peor aún por considerarse el final verdadero, ya que Ellen, la bruja sin piernas, cumpliría su cometido de poseer el cuerpo de Viola. Ahora Viola sería la bruja que se arrastra sin piernas, mientras que Ellen estaría en el cuerpo de Viola. Así, al salir de la casa, el padre de Viola recibe a su hija, preocupado por su desaparición, y a la horrenda criatura que le perseguía detrás, decide dispararle, sin saber que habría matado a su propia hija, y quien estaría con él sería la horrible bruja. Advertencia. A partir de este nivel, tendremos videojuegos prohibidos y sumamente polémicos, se recomienda discreción. Nivel 7. Ethnic Cleansing. Cada vez más nos encontramos con juegos con temática bizarra, extraña o indigesta, pero a partir de aquí, veremos juegos que incluso fueron prohibidos en algunos países y cuyas copias serían difíciles de obtener. En el año 2002, una comunidad de supremacistas blancos en Estados Unidos publicaron un juego de disparos en primera persona, cuya única finalidad era la de deshacerse de etnias y razas que invadían y ponían en peligro a los blancos estadounidenses, pudiendo disparar a negros, musulmanes, judíos, mexicanos, asiáticos, entre otros. Obviamente, el juego causó demasiada polémica y tuvo que ser prohibido tiempo después. Kamikuisiki. La historia de la villa de Kamikuisiki es un juego bastante controversial debido a que recrea y satiriza los acontecimientos ocurridos en Tokio en 1995, cuando la peligrosa secta, Aum Shinrikyo, atacó con gas venenoso el subterráneo de Tokio, matando a múltiples personas e hiriendo a cientos más. El juego fue acusado de ser propaganda de la propia secta para introducir a miembros nuevos a su culto, ya que utiliza metrajes reales del culto dentro del juego, aunque coloca a los personajes en situaciones satíricas, en modo de burla pero con el mismo objetivo, realizar un ataque a gran escala contra personas civiles inocentes. Pese a que los desarrolladores aseguran que no tienen nada que ver con el culto, el juego fue prohibido y únicamente vendido por debajo de la mesa, y para más Inri, el soundtrack del juego no es más que una canción cantada por el mismo Soko Asahara, el líder del culto. Super Columbine RPG. Este juego recrea los acontecimientos del Instituto de Columbine, cuando dos estudiantes deciden llevar armas de alto calibre y ejecutar a tantos como pudieran. La historia comienza cuando los perpetradores, Dylan y Arek, deciden atacar Columbine, recordando los días de acoso que sufrieron por parte de sus excompañeros. Ambos chicos realizan un video disculpándose con sus padres por lo que verán en las noticias, acto seguido toman sus armas y se marchan. Una vez en Columbine, plantan bombas en zonas estratégicas, pero al no explotar, los dos chicos se enfurecen y comienzan a matar a tantas personas como el jugador lo permita. Evidentemente el juego fue totalmente prohibido, además del escándalo que desató a tan solo 5 años de haber ocurrido la masacre. Muchos familiares y amigos de las víctimas consideraron de muy mal gusto que se burlen o utilicen a sus seres queridos para la creación del entretenimiento, aunque los desarrolladores pensaban que el juego ayudaría a crear conciencia sobre el uso de armas y el acoso escolar. Al final del videojuego, incluso es posible ver una escena del Satanás de South Park, felicitando a Arek y Dylan. Nivel 8. Demonofobia. Demonofobia es un juego hentai guro con elementos lolicon que implica la muerte, la tortura y el desmembramiento con escenas muy crudas. La protagonista del juego es una chica de 14 años llamada Sakuri, que intenta convocar a los demonios por una venganza personal. Cree que sería como un juego, pero el ritual no sale como ella quería y acaba en el infierno. Aunque existe un control directo sobre sus acciones, el jugador es presentado como el público que presencia la historia.
Ella tiene que ir a través de 6 niveles para deshacer el ritual y salvar su alma. Puesto que Sakuri está en el infierno, ella nunca muere, sino que tiene que repetir las mismas secuencias. El juego cuenta con la desnudez explícita con elementos sádicos. En ciertas partes del juego, la chica se encuentra totalmente desnuda a medida que ella lucha contra los demonios, siendo vulnerable a todo tipo de abuso posible e incluso mutilaciones de su cuerpo de la manera más grotesca posible e inimaginable. Demonofobia es considerado uno de los juegos más oscuros dentro del género, además de no ser recomendado para jugadores menores de 21 años. Nayorillo. Se tiene la teoría que Nayorillo fue creado por la misma persona que Demonofobia, debido a la similitud de ambas entregas. La diferencia es que en Nayorillo, seguimos a 2 pequeñas hermanas que fueron secuestradas y llevadas a un club secreto de psicópatas pervertidos que buscarán torturarlas y abusar sexualmente de ellas hasta la muerte, nuevamente, todo de la forma más inenarrablemente posible, pues las torturas son demasiado explícitas y solo vemos sangre y vísceras por doquier. Mientras que en Demonofobia, el juego no incluía diálogos o audio, en Nayorillo sí que lo hay, generando un morbo más oscuro en la atmósfera del mismo. Otro punto a destacar, que puede volver a Nayorillo más perturbador que Demonofobia, es que mientras en su entrega anterior luchamos contra demonios en el infierno, en Nayorillo los enemigos son humanos en nuestro propio mundo, convirtiendo el asunto en algo posible de creer debido a la cruel naturaleza humana. En Nayorillo, las chicas pueden llegarse a armar, teniendo la opción de asesinar a sus captores o acabar ellas mismas con su propia vida. Nivel 9. Rappelai. Posiblemente el juego más controversial a la fecha, pues Rappelai nos muestra la historia de Masaya Kimura, un desagradable sujeto que acosa en el metro a Aoi Kiryu, una chica de 17 años que salía de la preparatoria e iba de vuelta a su casa. Aoi consigue incriminar a Kimura, así que las autoridades lo detienen. Sin embargo, el padre de Kimura es un político influyente, por lo que consigue liberarlo de la cárcel tan solo un día después. Ahora, Kimura busca vengarse de la chica que lo delató, consiguiendo volver a acosarla y esta vez tomando datos del resto de su familia, acusando también a su hermanita de 12 años y a su misma madre. La jugabilidad de Rappelai es brusca, consistirá en violar a las 3 involucradas en múltiples maneras hasta saciar los deseos sexuales y vengativos de Kimura. Razón de más para que el juego fuera completamente prohibido en muchos lugares, tales como en Argentina y Australia, que incluso poseer una copia de este juego puede ser motivo de graves sanciones o hasta la cárcel. Como mínimo, el jugador muere en cualquiera de los finales de este juego. Supuestamente, la historia retorcida trata de concientizar a los jugadores sobre esta situación horrible, pero al mismo tiempo, se convirtió en un juego de culto por personas enfermas. Sad Satan. Sad Satan sería el único juego desarrollado en la Dark Web, donde el jugador camina por pasillos estrechos monocromáticos interrumpidos por flashes constantes que pueden afectar la vista. Este juego no tiene un objetivo, no tiene ninguna misión, simplemente es el jugador caminando por estos pasillos mientras de fondo se escuchan audios de asesinatos reales, tales como el perpetrado por el cultista Charles Manson, además de temas musicales distorsionados como la canción de Ailo Beijing Tiananmen, haciendo referencia al suceso ocurrido en la plaza de Tiananmen de 1989, además de que eventualmente se muestran imágenes reales de abuso y pornografía infantil, asesinatos, canibalismo, violaciones y necrofilia. El juego también muestra figuras famosas que fueron asesinadas. En cierto punto del juego, podremos encontrarnos con niños postrados en una esquina, quienes no hacen absolutamente nada, pero si el jugador se acerca a ellos, se creará un daño de contacto, dando inmediatamente al jugador. El juego se dio a conocer por un canal de YouTube llamado Obscure Horror Corner, quienes darían un pequeño gameplay del mismo y dieron a conocer más información del juego. Sin embargo, este canal no volvería a tener actividad después de hablar de Sad Satan. Muchas personas que se animaron a descargar Sad Satan terminaron bajando muchos malwares y virus sin conseguir una copia del juego, por lo que eventualmente se denominó como un juego maldito, pero lo cierto es que ahí está. Realmente fue desarrollado con todos los mensajes crípticos e incluyendo prácticamente lo peor que la humanidad ha sido capaz de hacer.
Y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado el viaje y agradecemos quedarse hasta el final. Sí, gracias por vernos. Un momento, ¿por qué nadie fue por mí a la veterinaria? Quiero decir, al médico. Estuve esperando todo el día. ¿Cómo? Pero si le pedí a Mika que fuera por ti, pero más importante, ¿ya te curaste de ese raro virus? Soy una kitsune milenaria ancestral de Kepler, obviamente puedo contrarrestar cualquier enfermedad. Aunque hay una cosa que no puedo conseguir sola. ¿Qué es? Los Saiyajins me persiguieron hasta aquí. Esa indecente veterinaria los contrató para que les paguemos por infectar a todos. Oh. Se metió uno a la nave. Bueno, este bate volverá a tener uso.